Hola búhos, en este vídeo vamos a tratar el engrase de vuestra cadena. Para comenzar tendremos que asegurarnos que nuestra transmisión esté completamente limpia y seca, como vimos en un vídeo anterior. Antes de comenzar tenéis que saber que hay diferentes tipos de lubricante para cadena. En función de las condiciones climatológicas en las que más o menos nos movamos, tendremos que usar un aceite u otro. Para saber qué aceite usar en cada ocasión, en el propio envase os lo va a indicar. Pero para que tengáis una idea, en ambientes húmedos, como puede ser en invierno, tendremos que usar un aceite húmedo. Este aceite es más pegajoso, tiene una densidad mayor, por tanto va a permanecer más tiempo en vuestra cadena, aunque le caiga agua de los charcos o barro. Por la contra, este aceite va a atraer más la suciedad, por eso no es indicado para el tiempo seco, porque el polvo que se genera en verano se quedaría muy adherido al aceite, al ser tan denso, y la ensuciaría. Por eso el aceite que debéis usar en la época de verano, en tiempo seco, es el aceite para seco. Este aceite es menos denso y va a atraer menos la suciedad. También va a durar menos si le echáis agua o si pasáis por zonas de agua. Actualmente en el mercado también encontraréis cera como lubricante para cadenas. La cera tiene unas propiedades distintas al aceite, con sus pros y sus contras. La contra es que debéis de tener la transmisión mucho más limpia y mucho más seca, tenerla más cuidada, ya que la cera hay que aplicarla con la cadena perfectamente limpia y seca y dejar un periodo de secado que indicará en el propio envase. Una vez que la cera ya esté seca, el pro grande que tiene es que no va a atraer la suciedad no se va a quedar pegada a ella. Y además la resistencia que tiene, ya que os durará más que el propio aceite de las cadenas. Ahora vamos con la aplicación. Vamos a intentar siempre aplicar el aceite que no sea en spray. Esto es muy importante porque si usáis un aceite en spray, corre el riesgo de que se contamine el disco de freno trasero, ya que se pulveriza una nube de aceite que se queda pegada a todo lo que pilla. Y su aplicación es muy fácil, hay que echarla solo en la cadena. En la cara interna es la cara que va a estar rozando con los platos, con las roldanas del cambio y con los dientes del cassette. Solo ahí, para que haya una fina película por toda ella, pero sin saturarla de aceite. La aplicación de la cera sería exactamente igual, solo que tenéis que tener en cuenta que habrá que dejarla secar el periodo de tiempo que indique en el envase. Lo recomendable es engrasar la cadena cada vez que lavéis vuestra bicicleta. Así que prestad atención a limpiar muy bien toda la zona de la transmisión, a secar muy bien esta zona y engrasarlo. Es muy importante que nunca engraséis una cadena que ya tiene grasa y suciedad, ya que lo que haréis con esto es generar una capa de suciedad muy gruesa que va a desgastar mucho antes todos los componentes de la transmisión y va a hacer que vuestro cambio no vaya de la manera correcta. Recordaros que le deis al like, suscribiros al canal, dadle a la campanita de notificaciones y dejad más abajo vuestros comentarios. Si hacemos todo esto que hemos explicado de la correcta limpieza y lubricación de vuestra cadena, vais a alargar considerablemente la vida útil de ella, tanto de la cadena como de los platos y del cassette. Esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hola búhos, en este vídeo vamos a tratar la limpieza de vuestra... limpieza no... ¡Me has j***o, tío! Básicamente... Bueno, vale. Suscribiros al canal, vale.